Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para darlo a conocer a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que desciende y se posa el Espíritu, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor, de la voz de Dios en tu vida. Muy estimados hermanos y amigos, los saluda con mucho cariño su amigo el Padre Pedro. Segundo domingo del tiempo ordinario. Los invito para que veamos y escuchemos el Evangelio de Juan 1, 29 al 34. El domingo pasado el Evangelio nos presentó el bautismo del Señor, pero hoy nos sigue hablando de este gran personaje, Juan el Bautista. Ahora, diciendo esta frase tan importante en relación a Jesús. Dice: Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede quitar el pecado que hay en nuestro mundo. Ciertamente no lo va a quitar de manera mágica. Él vino a salvarnos, a morir en la cruz para redimirnos, para ofrecernos la salvación. Sin embargo, nos toca a nosotros vivir nuestra fe, vivir nuestro bautismo, vivir al estilo de Jesús, porque el problema número uno en el mundo es el pecado. No son nuestros hermanos. Lo que nos hace sufrir es el pecado. Y podríamos mencionar cómo está nuestro mundo tapizado de pecado. Por todos lados vemos violencia, guerras, ambiciones, fraudes, corrupción, injusticia, actos de rapiña. Y hablo en gente buena, gente que vive en casa, pero se le presenta la ocasión y se deja ir, nos dejamos ir con mucha facilidad a robar, a causar daño, a criticar al hermano. Nos gana la flojera. Los matrimonios, muchos están sufriendo situaciones terribles, pérdida del amor, por muchas causas, por infidelidades, por demasiado enojo, por descuido en la relación humana a causa del dinero, por la ambición desmedida de los cónyuges uno a otro o uno más que otro, etc. En fin, podemos enumerar muchas causas, pero sí vemos que hay muchas maldades en el mundo. Entre las más grandes por causa del pecado, atraídos más bien por el dinero, que es uno de los grandes ídolos, el poder, el placer y el dinero. Este último, como el mismo Jesús lo llamó, Señor, nadie puede servir a dos señores. Entonces, la causa, pues, vuelvo a repetir, de todo el sufrimiento en la humanidad y de cada persona se llama pecado. El único que nos lo puede quitar es Jesús. ¿Cómo lo puede quitar? Cuando cada uno de nosotros tomemos conciencia de esto y tratemos de conocer más a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando una persona asume el mensaje de Cristo en su vida,
va a dejar el egoísmo, va a tomar la decisión, va a decidir amar, va a decidir dejar lo que le causa daño a él y a los demás, va a optar por Cristo, va a optar por la honradez, por la verdad, por la justicia, va a decidir ser bueno. Por eso Dios nos regaló algo tan grande como es la voluntad. Y además de todo eso, no basta pues con solo arrepentirnos del pecado que cometimos e irnos a confesar. Claro que sí se nos perdona el pecado, pero es más bien una decisión, aparte de recibir el perdón de Dios y con frecuencia confesarnos, es decidir dejar el mal. Cada día hacer un grandísimo esfuerzo por ser diferentes. Nos quejamos de la corrupción, que es la causa número 1 de nuestro país, de pobreza, de miseria, de tantas cosas, pero no nos damos cuenta que el problema no está solo en el gobierno, sino también la sociedad se ha corrompido. Es necesario que todos despertemos y no solo exijamos a las autoridades, sino nosotros mismos iniciemos en casa por ser justos, por ser honrados, por ser buenos, por no hacer tranzas, por no aprovecharnos de los demás, por evitar el bullying y tantas cosas que nos causan daño. Entonces sí concluimos pues que el pecado es la causa y no las personas. Es como hablar de una persona que se ha dejado dominar por el pecado, vicio o enfermedad del alcohol o de la droga. Tenemos que ir a rescatar a la persona, no odiar a la persona que está en esa situación. Podríamos odiar al pecado del vicio o, como lo dije, de la enfermedad o del alcohol o de la droga. Por eso qué importante es que la palabra de Dios hoy nos recuerde eso, que si seguimos a Jesús, Él es el que nos va a ayudar a que nuestra sociedad cambie, se borre el pecado. Si se quita el pecado, habrá felicidad. Aún en medio de cualquier otra dificultades naturales, como podría ser una enfermedad, un accidente o cualquier cosa, sin embargo, habrá menos sufrimiento porque no lo habremos causado nosotros, ni otras personas, porque vamos a luchar, porque todo mundo dejemos a un lado esas actitudes malas. Sería una muy buena acción que los matrimonios, una vez más conscientes de su fe, de sus valores, los transmitan y eduquen adecuadamente a sus hijos, y de esa manera estaríamos garantizando pues jóvenes con valores, jóvenes respetuosos, jóvenes que transformarían la sociedad, ya no con tanta corrupción y tanta maldad. Sería un ideal pensar que todo va a cambiar totalmente, pero sí puede mejorar. Creer en Jesús vale la pena. Seguir a Jesús, escuchar su palabra y transformar nuestra vida, la de nuestra familia y la de la sociedad, vale la pena y es nuestra tarea. De eso se trata el proyecto que trajo Jesús y que inauguró su reino, un reino de paz, de amor y de justicia. Les deseo a todos un feliz domingo familiar.